Edgardo Rodríguez, un analista de la realidad nacional. Nos preocupa enormemente lo que está sucediendo en el país y le escuchaba en sus intervenciones también en su programa nocturno en relación a aspectos relacionados con lo que puede ser la descentralización de servicios en momentos que son cruciales para el país. Hay instituciones tanto a nivel gubernamental como a nivel de municipalidades de las 298 en el país. ¿Cómo podría hacerse? ¿Qué experiencias se tienen? Y son aspectos en un conocedor en todas estas materias que era importante invitarlo para que nos hablara de ello. Primero, doctor, gracias por acompañarnos y bienvenido al programa. Muy buenos días, estimado amigo Jorge Zelaya, y buenos días al inmenso público de este tan gustado noticiero. Para mí es un gusto estar con usted, en efecto, para conversar sobre algunas políticas públicas, políticas de Estado. Cuando uno escucha las denuncias, las quejas de la ciudadanía por que no hay maestros en las escuelas o que las escuelas están deterioradas, que se están cayendo, que no hay material didáctico, o cuando escuchamos que no hay medicinas, que no hay médicos, que no hay equipo, que están en mal estado los centros o los hospitales o centros de salud regionales, y cuando uno ve el deterioro del bosque a través de la quema, a través de la tala ilegal, a través del gorgojo, entonces uno se pregunta, ¿a dónde iremos a parar? ¿Por qué esto es tan reiterativo? Esto es de décadas, ya es una cosa que salud, educación y el problema forestal, agrícola, está estancado. Entonces esto obliga, Jorge y amigos televidentes, pueblo hondureño, esto obliga a repensar el desarrollo de nuestro país. Así que sobre eso vamos a conversar. Correcto. Bueno, mire, la centralización a nivel del gobierno, usted apuntaba aspectos, por ejemplo, de lo de la salud, que es muy importante. Todos los hospitales en todo el país lo sigue manejando el gobierno a través del Ministerio de Salud, pero de Tegucigalpa. En las escuelas, si aquí en Tegucigalpa se presentan problemas que los mismos, bueno, no hay maestros en tal zona, está deteriorado el techo, si es en Tegucigalpa, en donde está el propio ministro, que no ocurre en el interior. Ya, en Ocotepeque, por ejemplo, en Ocotepeque, en Copán, en Gracias a Dios, en todos esos departamentos, como dicen, más escondidos del país, el deterioro del bosque, la quema. Aquí en Tegucigalpa está el Instituto de Conservación Forestal. ¿Cómo va a controlar lo que ocurre en la Mosquitilla, las quemas permanentemente? ¿Bajo qué circunstancias? El gorgojo descortezador, igual, aquí en Tegucigalpa usted puede tenerlo ahí en el bosque que está alrededor. Bueno, y no controlan lo de la tigra, muchísimo menos para que puedan controlar lo que está allá. Pero ¿cómo hacer, o sea, para que el gobierno no siga centralizando y teniendo todo así amarrado, doctor? En efecto, como usted lo señala, Jorge y amigos televidentes, pueblo hondureño, hay estrategias de gobierno, estrategias de país. Una de ellas es la centralización de los servicios que presta el gobierno. Y nosotros en Honduras tenemos un esquema centralizado de gobierno. Fíjense ustedes que desde acá, desde Tegucigalpa, se compra, digamos, el alcohol o las pastillas para el dolor de cabeza que se distribuyen en Ocotepeque, por ejemplo, en Nuevo Ocotepeque. Imagínense ustedes el costo que tiene trasladar este tipo de cosas. O el nombramiento de una aseadora en una escuela en Islas de la Bahía, por ejemplo. Los meses, los años que toma esto. Entonces, ese esquema centralizado de gobierno ya no resulta, ya no está dando resultado. Con lo cual no quiere decir que desaparezcan las secretarías de Estado, son necesarias, pero necesitamos, Honduras, a gritos, de manera urgente, requiere descentralizar algunos de los servicios fundamentales, como por ejemplo, salud, educación y manejo forestal. No podemos continuar con un esquema en donde la burocracia, la lentitud esté, digamos, minando la demanda de la ciudadanía por salud, educación y el tema forestal. Hay muchas experiencias en el mundo en donde nos señalan que entre más acerquemos a la población los servicios en cuanto a su responsabilidad, en cuanto a su administración, es mucho más eficiente.
con la supervisión, lógicamente, de la Secretaría de Estado. Entonces, cuando uno analiza la problemática de algunos de los servicios del país, se da cuenta, Jorge, que no funciona, el actual esquema centralizado no funciona. Y hay que pasar a un esquema de descentralización. Y cuando hablamos de descentralización, no hablamos solamente de tirarle la carga a los alcaldes, no, estamos hablando de descentralizar responsabilidades, pero también descentralizar recursos. Pero, por ejemplo, ¿cómo se podría hacer una descentralización en estos aspectos que son importantes y que lo han manejado? Educación, salud y en lo del control del bosque. Por ejemplo, en la descentralización de salud, hay aquí experiencias, por ejemplo, de manejo de hospitales, como el Hospital del Sur, que es manejado por una fundación. El Hospital Escuela en su momento, hasta hace poco. Sí, pero eso fue un fracaso. No, pero fue manejado por la universidad. Por la universidad, a eso me refiero. Sí. Fue manejado por la universidad. Claro, pero volviendo al ejemplo del sur. Que fue en Acabome, creo. Sí, ese hospital es manejado por una fundación. Eso no quiere decir que lo hacen al libre albedrío, sin dar informes, no. Eso quiere decir que administrativamente, funcionalmente, operativamente, el día a día lo manejan ellos, obviamente traspasándole recursos. Lo mismo, creo que en Cortés también hay algunas experiencias, algunos hospitales en donde se le ha entregado a nivel local el manejo. Lo mismo puede suceder en educación, ¿verdad? El manejo operativo, ¿verdad? El nombramiento, la compra de equipo, insumos, etcétera, a nivel regional o a nivel local. Porque también hay ciertos servicios que puede ser un manejo regional y otros a nivel local. Y en el caso del bosque, ¿qué es lo que está pasando en Honduras con los incendios desde hace décadas? La gente no le importa. El pueblo puede ver que se está empezando un incendio y la gente no reacciona. Y todos nos quejamos y decimos, la gente tiene que denunciar, la gente tiene que combatir los incendios. La gente no tiene por qué, no tiene un estímulo. Entonces, a la población, el ser humano funciona en base a estímulos. Y si a la población que vive cercana a los bosques o dentro de áreas boscosas no se le da estímulo, no le va a importar. Es más, se desestimula el cuidado del bosque. ¿Cómo se desestimula? Si usted ve, de tiempo en tiempo aparecen en la prensa personas que estaban cortando, digamos, leña y son apresadas. Entonces, por cortar leña usted va preso. ¿Qué estímulo va a tener una persona si la meten presa por cortar un poco de leña para su subsistencia, para su necesidad diaria? Entonces, a las personas hay que darles estímulos para que cuiden, protejan y reforesten el bosque. Como estamos actualmente, ICF no se da abasto, ¿verdad? ICF, el Instituto Forestal, o antes la CODEFOR, no se daban abasto. ¿Cómo van a controlar? Como decía usted, no pueden controlar un incendio ahí en el Atío, que está aquí nomás, no digamos un incendio allá en Lempira, por ejemplo, en Merendón, en el norte, etc. Entonces, con un esquema de aprovechamiento, manejo del bosque a nivel local y comunitario, experiencias que ya tenemos, estas son cosas que en muchos países como Chile, Finlandia, que son referentes en el manejo forestal, digamos, ha dado mucho éxito. En Canadá también, en donde se le da participación a la comunidad y se le da participación al municipio en las tareas de conservación y aprovechamiento y defensa del bosque. Honduras tiene un problema grave, no de ahora, desde hace por lo menos 30 años atrás se ha venido agravando por el crecimiento de la población, por la presión de la agroindustria y otro tipo de negocios, que la ganadería extensiva, la agricultura que se va extendiendo. Entonces hay una gran presión por la destrucción del bosque. En ese sentido, pues, debemos cambiar el esquema centralizado. Y yo he dicho, Jorge, la mejor prueba del fracaso de la centralización es la destrucción y depredación del bosque que tenemos actualmente. Es decir, es evidente que hemos fracasado con el esquema centralizado que hemos tenido hasta ahora. Por lo tanto, necesitamos pasar a un esquema donde haya una autoridad nacional y donde se le den competencias y recursos a los municipios y a las comunidades. Y fíjense que yo me voy más largo, Jorge. Usted acababa de decir el problema vial.
todos vivimos esta gran anarquía que vive Honduras. ¿Por qué? Porque también el servicio vial, la Policía Nacional de Tránsito, opera en Tegucigalpa, otro servicio centralizado. En Estados Unidos y en muchos países, el control del tráfico lo hacen las autoridades locales, las municipalidades, las ciudades. Entonces tenemos en Miami, por ejemplo, la Autoridad de Tránsito de Miami. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En Honduras todo quiere manejarse desde Tegucigalpa. Las instituciones no se dan abasto y los recursos del Estado cada vez son más limitados. Por lo tanto, se necesita cambiar la mentalidad de los políticos, de los administradores del gobierno, para empezar a cambiar de estrategias de políticas públicas del manejo de algunos de los servicios fundamentales. Y el tema de tránsito es fundamental. Ya la alcaldía de Tegucigalpa ha sacado a algunas personas vestidas de amarillo, pero no tienen ninguna autoridad. No tienen ninguna autoridad, nadie les hace caso muchas veces. Entonces, pero si usted le traslada esa responsabilidad con recursos a las municipalidades, estoy seguro que la situación del manejo vial cambiaría. Lo mismo en el tema forestal, en educación y en salud. Como Estados Unidos es el referente que siempre tenemos nosotros, en los diferentes estados las leyes son distintas. En el mismo Estados Unidos, la aplicación de justicia en un estado puede ser cadena perpetua para alguien. O con el tema migratorio. El tema migratorio, es correcto. En algunas ciudades son súper tolerantes y otras son hostiles. Okay, pero ahí el Ejecutivo no tiene injerencia en esas decisiones. Es el gobernador, es la corporación, la autoridad local. Entonces, eso puede ser también como un referente también acá para nosotros, porque aquí la aplicación, que es de carácter general, pero no debería de ser una misma aplicación en Francisco Morazán, como lo mismo en Cortés, lo mismo en Lloro, que son realidades completamente diferentes. Completamente diferentes. Sí. El caso de Tegucigalpa, San Pedro Sula, por ejemplo, hay mucho más recursos, mucho más instituciones, pero hay otros, bueno, la gran mayoría, digamos, de regiones y departamentos del país tienen graves problemas de presencia institucional. Bueno, aquí, digamos, en los departamentos más alejados del centro, llamémoslo así, la presencia institucional es esporádica. Sí, es esporádica. Ahí ver un funcionario, por ejemplo, no sé, de salud, un viceministro, un director de salud allá en los departamentos más alejados, es una rareza. Pero además no es solamente de ver a las personas, es tener recursos, tener la autoridad para manejar ciertos temas, ¿verdad? Entonces, repetimos, salud, educación, manejo forestal, y yo le agrego incluso el asunto vial, que es una cosa grave, gravísima. Es la segunda causa de muerte. Los accidentes, las muertes por accidentes de tránsito es la segunda causa de muerte ya en Honduras. Entonces necesitamos repensar el manejo de las políticas públicas. Necesitamos pasar a otros esquemas, porque los esquemas centralistas han fracasado. Sí. Han fracasado. Y con el tema forestal, que tiene que ver con el medio ambiente, todo el pueblo hondureño sabe la gravedad de esto. Estamos perdiendo el agua, estamos perdiendo la naturaleza, estamos perdiendo el aire, estamos perdiendo incluso la producción de alimentos, la migración de las personas. Mucha gente es obligada a emigrar de su localidad porque ya no hay agua, porque ya los bosques se secaron, porque hay un proceso de desertización, por ejemplo, en ciertas zonas del sur del país. No podemos continuar en esto, tenemos que tomar grandes decisiones como Estado. Ahora, esta participación de la sociedad como tal tendría que ser a través de las alcaldías, a través de sociedad civil, a través de patronatos. ¿Cómo verdaderamente tendría que hacerse en su concepto todo esto, doctor? La descentralización es un esquema diverso en donde yo decía, por ejemplo, siempre existe una autoridad central que vigila y supervisa en el nivel nacional. En el nivel local, el alcalde es una autoridad. Mire, sin que yo diga esto... Pero las alcaldías manejan muy poco presupuesto. Sí, manejan poco presupuesto. Por eso digo yo, hay que descentralizar responsabilidades y descentralizar recursos también. Entonces, el alcalde es una figura central. Quiérase o no, el alcalde está pendiente de la escuela, ahí lo van a molestar por los del centro de salud, si tienen una necesidad de reparar una ambulancia, recurren al alcalde, y en el tema forestal también, ahí andan los alcaldes viendo el tema del gorgojo, viendo el tema de los incendios. Entonces el alcalde es la figura, pero además
no podemos solamente dejarle la carga al alcalde. Ahí es donde hay que involucrar a las comunidades, a través de comités, a través de patronatos, a través de juntas de manejo forestal. Hay que involucrar a las comunidades, las que viven cerca o dentro de las zonas, digamos, de bosque, lo que queda de bosque en nuestro país. Entonces, es una alianza, comunidades, alcaldía y autoridad nacional. Y es una coordinación, repito, no solamente de responsabilidades, sino que también de recursos, porque somos un país pobre donde tenemos que utilizar de la mejor forma los recursos. Entonces, en un esquema en donde participen desde el nivel más bajo, que es el ser humano, el individuo, la persona, entonces hay que involucrarlo. Y se me olvidaba el caso, por ejemplo, de los grupos étnicos, ¿verdad? Los grupos étnicos han convivido con la naturaleza. En la Mosquitia, por ejemplo, en comunidades lencas, comunidades garífunas, han convivido con la naturaleza. Lo que pasa que el Estado les ha quitado, el Estado y muchos propietarios privados que también los han invadido, los han echado de sus tierras, les han quitado esa libertad que tiene el ser humano, o que debe tener el ser humano, de poder gozar, disfrutar de manera responsable de los recursos. Entonces, estos son esquemas que ya han sido probados en el mundo entero. En Honduras también hay experiencias, por ejemplo, de cooperativas agroforestales, que se les asignan áreas determinadas del país para el uso, aprovechamiento sostenible y responsable de los recursos forestales, y han dado resultados. De una manera planificada, pero siempre vigilado, o sea, siempre claro, que con una legislación, con un ordenamiento, asignándole responsabilidades a las instituciones nacionales, asignándole recursos y responsabilidades a los alcaldes y a las comunidades, porque no es una cuestión a la loca, ¿va? No es cuestión de que, bueno, ahora todo el mundo. Y otra cosa, Jorge, porque por el tema de los incendios en el Gorgojo, el problema de muchas áreas boscosas que son privadas. Yo estuve en una gira de campo con el director de ICF y nos comentaba que la gran mayoría de las propiedades en Honduras son privadas, montañas, zonas montañosas, zonas de bosque, son privadas, y los dueños no hacen nada. No hacen nada. Fíjate que hay brotes, por ejemplo, de gorgojo, y los dueños de los bosques no hacen nada. Entonces quieren que el gobierno le resuelva todo y son privados. Entonces aquí también hay que revisar la ley, porque mire, porque la naturaleza es un tema de interés nacional. Es cierto que hay propiedad privada y sí hay que respetarla, Jorge, pero es de interés nacional. Porque claro, un bosque, aunque sea suyo, ese bosque emite oxígeno y captura dióxido de carbono y es productor de agua. Y eso no solamente le beneficia, es de interés nacional. Es de interés colectivo. Es de interés colectivo. Sí. Entonces, mucho ojo, muchos incendios, los mismos dueños le meten fuego para agricultura. O se hacen de la vista gorda, con el tema del gorgojo se hacen de la vista gorda, y eso nos afecta a todos. Hay que legislar para, digamos, volver obligatorio que los dueños de bosque, los dueños de grandes propiedades de tierra, atiendan el tema de los incendios y atiendan el tema del gorgojo. No, solo porque sea privado no quiere decir que no hay una responsabilidad colectiva. Y un ejemplo, para no irnos tan largo, que es aquí en Tegucigalpa, lo que se da siempre para la zona de verano, en Semana Santa, siempre para Semana Santa, los incendios aquí en el Hatillo. Es una zona de amortiguamiento y que es una fuente de agua permanente para la población. Bueno, hay especulaciones, porque es una especulación, uno no lo ha podido probar, pero que dicen que ahí se deforesta, le meten fuego porque quieren hacer construcción. Quieren construir, quieren lotificar. Quieren lotificar en la zona. Entonces, aunque es de propiedad privada, pero hay un beneficio general. Entonces aquí el Estado tiene que intervenir necesariamente, porque puede, y es privado. Nosotros es privado, pero está en la zona de amortiguamiento. Anoche, precisamente en el programa en donde yo estoy en las noches, me enviaban una nota donde la alcaldía de Tegucigalpa autorizaba, no ahorita, creo que fue en el año 2010, autorizaba a una empresa lotificadora lotificar, valga la redundancia, en la zona de amortiguamiento de la Tigra. Eso debe ser prohibido. Lo mismo pasa en el Merendón, Jorge. El Merendón.
el merendón hay que protegerlo, ahí están las compañías. Yo no sé, este afán de los contratistas haciendo dinero con la destrucción del medio ambiente, pudiendo hacer esos proyectos de vivienda en otras partes. No, tienen que ir a la zona núcleo del merendón, de la Tigra o de muchos otros zonas de reserva que hay en Honduras. Y la población debe estar activa y debe protestar, debe salir, debe denunciar, como este caso que me enviaban ayer, la alcaldía de Tegucigalpa prestándose a autorizar construcciones en la zona de amortiguamiento de la Tigra. Eso no puede ser. Y repetimos, aunque sea privado, exacto, no se puede permitir. Y si hay que indemnizar a esa persona, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Es correcto, es porque es por la sobrevivencia de los hondureños y en este caso de los que vivimos, recibimos agua de la Tigra. Esta es una cosa de interés nacional. Y repito, si hay que indemnizar a esa familia propietaria de tierras en la zona de amortiguamiento o en la zona núcleo inclusive de la Tigra y del Latío, hay que hacerlo porque ya es una cosa de sobrevivencia. Se puede hacer, darle... Y cuando fui regidor, o darle en otro lado, decirle, bueno, mire, tenemos que quitarle esto. Por cuestiones de conservación. De conservación, pero lleguemos a un acuerdo y vamos a buscar de mutuo acuerdo un lugar en donde se le va a permutar a usted. O sea, le vamos a quitar esto por cuestión de seguridad. De seguridad, de sobrevivencia. De sobrevivencia, y le vamos a dar en otro lado. Le digo con conocimiento de causa porque cuando yo fui regidor en el periodo anterior, incluso ese tema se tocó. Unas familias que querían notificar ahí, le digo, bueno, por lo menos mi voto va a ser en contra. Mi voto es en contra porque es un pulmón para la capital y lo generador, productor de agua. Productor de agua en esa misma zona. Entonces, aunque es privado, hay una cuestión de sobrevivencia y por lo que estamos viviendo. Bueno, vamos a indemnizarlo a justiprecio o se le da en otro lugar. Alternativa. Otra alternativa. Hay que tener mucho cuidado. Y esto lo escuchamos en distintas partes de Honduras donde hay zonas de reserva, zonas de amortiguamiento, montañas productoras de agua, que hay dueños privados de esa zona y empiezan a deforestar. Ojo con esto, no por el hecho que sea privado, ¿verdad?, de propiedad privada y que hay que respetarla, no quiere decir que se va a permitir la destrucción del medio ambiente. Esto es insólito. Este es el tipo de cosas, Jorge, que hay que revisar en la ley. Hay que revisar la responsabilidad que tienen los dueños de terrenos en zonas boscosas, porque ya es un tema de interés nacional, respetando la propiedad privada, pero también viendo la responsabilidad colectiva que hay del medio ambiente. Entonces, volviendo al concepto de descentralización, necesitamos, y esto es un mensaje para los políticos, para la sociedad hondureña, que debemos ser proactivos, pero para los políticos hay que ir repensando la manera de administrar Honduras, porque el esquema centralista, y termino con esto también, Jorge, el tema del agua potable. Yo trabajé muchos años con la implementación de la ley marco del sector agua potable y saneamiento. Hoy las municipalidades, la mayoría de municipalidades de Honduras manejan lo que es la administración del agua potable. Y ese es un esquema de centralización y ha ido funcionando. A unas municipalidades les ha costado más, etcétera, y a otras menos. Pero ese es un esquema que está vigente y que prueba que descentralizando responsabilidades y recursos se puede manejar mejor. Antes el SANA, por ejemplo, se arruinaba una tubería en Santa Rosa de Copay. Imagínate, había que comprar el tubo en Tegucigalpa, tardaba un año, a veces 2 años, Jorge, en una compra para un repuesto que era fundamental en Santa Rosa de Copay. Se arruinaba un carro y hasta ahí nomás llegaba. Ahí llegaba el carro. Y entonces estos esquemas centralistas obedecían a otro tiempo, cuando Honduras era más pequeñita, que desde aquí, desde Tegucigalpa, se podía manejar todo. Hoy ya es mucho más complejo el país. Hay que ir hacia un esquema de descentralización. Salud, educación, manejo forestal, y yo le agrego el tema de tránsito, que se ha vuelto un tema grave en Honduras. Porque un asunto es Tegucigalpa, San Pedro Sula, en ese respecto lo último de tránsito, y otros son las ciudades muchísimas pequeñas. Sí, en una ciudad pequeña donde no hay problema. Sí, no hay problema. Sí. Pero las ciudades grandes y tránsito, mire, ¿qué es lo que dicen?
la policía, no tenemos elementos, y tienen razón. ¿Cómo va a cubrir la policía de tránsito las necesidades en tantas ciudades grandes o medianas? Es imposible. Entonces ahí tiene que entrar las alcaldías, pero dándole recursos. Por ejemplo, en el cobro de la, ¿cómo damos? En el cobro de la matrícula se le puede dar un lempira a la alcaldía para que lo dedique al tema. Entonces, hay muchos esquemas, hay esquemas que se pueden utilizar, pero hay que cambiar el enfoque centralista del Estado en ciertos servicios, en ciertas áreas. No estoy hablando de todo, en ciertas áreas estratégicas, fundamentales, salud, educación, manejo forestal, debemos darle otro enfoque, porque ha fracasado lo que tenemos actualmente. Ahora, ¿qué corresponde al gobierno como tal? ¿Tomar una iniciativa o debe haber presión de la misma sociedad civil? Yo creo que debe haber presión desde la sociedad civil, desde la base de la sociedad. Debe haber presión porque los políticos tardan mucho en reaccionar. El político por naturaleza es muy lento en el cambio de esquema. Y esto representa un cambio revolucionario, vamos a decirlo, en la administración del Estado. Pasar a descentralizar funciones, servicios, no es fácil para el político porque se le quita, hasta cierto punto se le quita poder, se le quita influencia. Entonces tenemos que ser los ciudadanos, dejemos de quejarnos por teléfono, por WhatsApp, en los medios de comunicación, organicémonos y exijámosle a los partidos políticos, al gobierno, el cambio de estrategias en las áreas fundamentales de la vida de los hondureños. Si continuamos en este esquema centralista, Honduras va a ir sucumbiendo poco a poco. Y el tema de medio ambiente es el mejor ejemplo que podemos poner de una muerte lenta por no cambiar los enfoques del manejo, la administración y aprovechamiento de nuestros recursos naturales. Doctor, le agradecemos muchísimo. Hace unas 2 semanas que conversamos sobre el tema y le dije, vamos a tener la oportunidad de hacerlo en nuestro medio porque nos pareció sumamente interesante. Yo creo que es algo que se tiene que empujar y si los políticos, que yo lo comparto al 100%, en la toma de decisiones son exageradamente lentos y hasta cuando ya miran, como dicen, que están con la soga al cuello en determinado tema, empiezan a tomar decisiones. Así que yo le agradezco, le dejo 30 segundos por favor para que se despida sobre este tema que es tan importante y que ojalá no lo perdamos y que le demos continuidad. Hasta a manera de presionar. Primero agradecer, Jorge, el espacio, saludar a este inmenso auditorio y al pueblo hondureño decirle, dejemos de quejarnos, dejemos de pensar que los políticos van a resolver los problemas fundamentales de nuestro país. No es así. A los políticos hay que hacerles acompañamiento, hay que hacerles planteamientos y este planteamiento de la descentralización, por lo menos de una parte, si no es de todo, una parte del manejo de salud, del manejo de educación y del manejo forestal. Empecemos poco a poco, una parte si es posible, para que Honduras empiece a transitar por otro tipo de enfoques de desarrollo, porque el actual, centralista, está demostrado que fracasó. Muchas gracias y buenos días. Gracias, doctor, una vez más. Gracias. El doctor Edgardo Rodríguez nos ha acompañado aquí en nuestra entrevista de fondo que habitualmente hacemos a partir de las 7:30 de la mañana hasta este momento. Hay aspectos importantes en este tema de la descentralización de servicios, él lo ha apuntado, lo reiteramos, en este momento en el campo educativo es fundamental, en el aspecto de la salud, en lo que es el manejo del bosque y se ha agregado también el tema de viabilidad, porque es necesario por lo que ocurre en el día a día en ciudades como Tegucigalpa, como San Pedro Sula, para solo mencionar 2 de las más importantes en cuanto al tráfico vehicular que existe en el país. Es interesante la participación de la sociedad civil, la participación de los alcaldes de los 298 municipios. Si no se puede hacer en su totalidad, como dicen, se va a ir haciendo en forma progresiva, de poco a poco. Pero es importante que esto lo entiendan los políticos al más alto nivel y se den cuenta que han fracasado las políticas centralistas, las políticas de control que desde la capital quieren estar resolviendo problemas en el interior del país. Y no son capaces ni de resolverlos aquí, entonces muchísimo menos para que ocurra en el resto del país. Gracias una vez más al doctor Rodríguez por habernos acompañado. Una brevísima pausa, quédese con nosotros y regresamos en un momento.